terminamos el ciclo de artistas modernistas. Vimos un gran autor a través de emociones, Ramón Casas. Continuamos descubriendo esas singularidades del impresionista francés Hellebore, un español, un francés. Y hoy les presento a un italiano que supongo que muchos de ustedes lo conocen, pero quien no lo conozca creo que les va a dejar un buen sabor de boca. Bueno, veo que ya me hace trastadas otra vez el ordenador. Lo había titulado De Ferrara al París de la Belle Époque. Así que comenzamos siempre situando el lugar donde nace nuestro artista. Saben que doy mucho valor al lugar donde un artista empieza a nacer. Es como cuando crece un árbol, las raíces empiezan a florecer, porque toma parte de lo que tiene más cerca. Y eso en un artista, aunque creamos que está solo unos años o es pequeño, se le va quedando a través de sus ojos. Donde está la estrella, más o menos, está la ciudad de Ferrara, y es una ciudad también con un cierto encanto. Hay muchas teorías sobre su nombre, por qué se llama Ferrara. Hay varias. Por decirles alguna, pues en época romana el farro era el trigo duro que ya usaban los romanos. No sabemos si para hacer pasta o algo, pero ya utilizaban la cantidad de trigos duros de ese tipo, se llamaba farro, de ahí Ferrara. Hay otra teoría que dice que en esta zona había muchas plantas acuáticas que eran también tipo Ferraro, Farraro, un estilo así. Con lo cual podía dar, por asimilación en el tiempo, el nombre de Ferrara. Incluso hay otra teoría más que dice que como Ferrara está ahí en la zona ya muy cerca del centro de Europa, era un lugar donde se celebraban dos ferias anuales importantísimas. Y por lo tanto, una por Domingo de Ramos y otra por San Martín. Y que era de ferias, dos ferias importantes, venía el nombre de Ferrara. Se pueden quedar con la teoría que quieran o incluso puede haber alguna otra cosa. Una ciudad que va a destacar por una familia. La familia Este. Recuerden, hay familias importantísimas, ¿no? En Florencia, los Strozzi, los Medici, pues en Ferrara, una familia que va a empezar a ejercer su labor de gobernación en la ciudad. Piensen que son ciudades en su mayoría independientes. Va a empezar la labor de esta familia en torno a 1391 y a partir de ahí hasta el siglo XVI. Esta familia va a favorecer bellísimas construcciones y además es considerada la ciudad en su momento más moderna. Y ese término de la ciudad europea más moderna, en su momento me vino la palabra moderna. Por lo tanto, si estamos dentro también de los modernistas, aquí tiene que nacer alguien vinculado a ese modernismo. Y nos surge un Giovanni Boldini, un octavo hijo de 13, de la familia Antonio Boldini y Benvenuta Caleffi. Su padre era pintor, restaurador, copiaba de forma extraordinaria cuadros de Rafael y de venecianos como pintores que pintaban escenas como Guardi, Canaletto, etc. Por lo tanto, Giovanni Boldini desde pequeño vio a su padre pintar, restaurar, modelar. Y ahí le vemos con un autorretrato que se hace hacia los 10 años. Pero se lo hace con pinceles en la mano. Por lo tanto, desde muy pequeño, Boldini sabía
cómo encauzar su vida. Así que este edificio que ven aquí, hemos visto antes, les he enseñado algún edificio, Ferrara está lleno de edificios de ladrillo rojo, macizo, romano, de tradición romana. Y en esta casa vivió la familia Boldini. Y ahí donde ven esa placa, señala que ahí nació y vivió el gran Boldini. Y quiero destacarles dos frases de lo que dicen. Dice, la seguridad y la gracia del arte, la sorpresa del ánimo, hizo de la elegancia de la dona. Bueno, la palabra elegancia, gracia, sutileza, lo han descrito muy bien. Eso es lo que vamos a ver hoy, sobre todo al final de esta tarde, mientras descubrimos la pintura y la personalidad. Nos movemos por Ferrara y nos vamos cerca de una casa espectacular. Ahí ven, una casa que fue construida por un arquitecto y urbanista excepcional, Biagio Rossetti, que le mandó Hércules d'Este, que construyera un edificio totalmente renacentista, como ven, pletórico, que nos recuerda a la Casa de los Picos en Segovia, a la Casa de las Conchas en Salamanca, pero este es renacentista pleno. Ni la Casa de los Picos ni la Casa de las Conchas es renacentista, aunque tienen elementos renacentistas. Y como ven, es un edificio impactante. Tiene 8.500 puntas de diamante realizado en mármol blanco y rosa. ¿Y por qué se lo traigo? ¿Por qué este edificio? Porque aquí estudió Giovanni Boldini pintura, sus primeros, podría ser en torno a partir de los 13 años, estudió aquí dibujo y pintura con importantes pintores que había aquí. Un edificio emblemático para estudiar. ¿Se imaginan ir aquí todos los días a aprender a pintar? Les traigo una imagen. Imagínense este edificio al amanecer, al mediodía y por la noche. ¿Se imaginan los juegos de triángulos y de luces que hace esa luz, ese sol, en distintos momentos del día, jugando con las puntas de diamante? Eso tenía que impactar en todos los que estudiaban con Boldini. Y, por supuesto, impactó en Boldini. Esto lo vamos a ver, esta irisación de blanco y rosa, lo vamos a ver. Cuando terminó aquí los estudios, marchó. Bueno, les traía una más para que vean que es un edificio sublime. Esta fotografía está hecha de noche. Pero fíjense qué esquinazo con los candelieri, renacentista, y el balcón por debajo con una especie de fitomorfos, que no son más que una especie de plantas, pero inventadas. Con lo cual esto lo veía Boldini. Cuando terminó sus estudios en Ferrara, se fue a estudiar a Florencia. Y se fue a estudiar a la Academia de Bellas Artes de Florencia. Y allí su habilidad, su educación, su cultura, hizo que se relacionara con muchos artistas inminentes y también con la aristocracia y la burguesía italiana. Esto es fundamental. Estos días hemos visto artistas que tenían una posición social envidiable, magnífica. Boldini es un hombre de clase media, normal, pero va a vivir de su trabajo y va a vivir muy bien, porque va a tener mucho éxito. Además, él decía, bueno, lo diremos dentro un poco, quiero decir. Bien, aquí estudia y cuando termina los estudios fue a Nápoles. Nápoles siempre era una referencia para los artistas, y después
en 1867 fue a París, coincidiendo, pasa si quieres, no pasa nada, fue a la Exposición Universal de París y allí tuvo el primer contacto con esos movimientos, esa revolución de artistas que había en el corazón parisino. Después de esto, un amigo, le dijo que se fuera a Londres. Le pusieron un taller, una casa para vivir porque veían que era extraordinario. Pero Londres apenas duró un año. El ambiente no era para él. Así que, un año después, 1871, ya regresa definitivamente a París. Se mete con los grandes, o mejor dicho, se relaciona con los grandes artistas. Sus mejores amigos serán Degas y Sisley, pero por supuesto conocerá a los grandes artistas que estos días hemos nombrado: Manet, Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec. Y si les dije que el primer día estudiamos a Ramón Casas a través de sus emociones, a Kelly Bot a través de esos momentos especiales, ¿cómo vamos a estudiar a Boldini? Kelly Bot eran etapas, aquí momentos. Y el primer momento, quizás el único cronológicamente que va a coincidir, es el primero. Yo lo he titulado A la manera francesa. Va a vivir, va a pintar y va a relacionarse a la manera francesa. Por lo tanto, va a estar relacionado con amigos dentro del impresionismo. Y lo primero que hace es coger una modelo, Berthe Morisot. Bertha, una mujer bellísima, con una cara que es una maravilla. Este cuadro podríamos encajarlo dentro de una pintura totalmente impresionista, pintura al aire libre, estudio de la luz del sol en las hojas. Recuerdan que la fascinación que era pintar una hoja con luz en el agua. Bien, Boldini no va a hacer eso, pero sí nos la va a pintar en su sitio con esa luz especial. Es un cuadro bellísimo, lleno todo de luz. Aquí no va buscando esos contrastes y hay un elemento fascinante en Boldini que lo vamos a descubrir dentro de unos instantes. Fíjense, es un cuadro perfecto, tiene una postura, un contraposto, 3/4 hacia un lado, mira su rostro hacia otro, pero su cara también, además de girar la cabeza, gira su mirada. Se dan cuenta que está jugando con distintos movimientos. Pinceladas correctas, suele hacer pinceladas anchas y largas. Ahora, veremos luego. Y, como ven, es prodigioso a la hora de utilizar la luz y colocarla en el lugar oportuno. A verte, atravesando la calle. Y les he traído este cuadro que, además de bellísimo, nos va a descubrir la definición, o mejor dicho, el denominador común de toda la pintura de Boldini. ¿Cuál es? Vamos a ver. Berta está cruzando la calle, ¿verdad? Está viniendo hacia nosotros. Vemos un perro que va hacia derecha, pero un poco en diagonal. Vemos un carro que va hacia la izquierda. Vemos a una señora mayor que se dirige hacia el fondo. Pero más atrás vemos otro carruaje que va aún más a la derecha. Pero si nos fijamos en el carruaje, vemos a un señor que está mirando al este. ¿Qué es eso? Movimiento. Boldini no pinta una instantánea fotográfica. Boldini no pinta como los demás impresionistas una impresión. No. Pinta un momento de gente que se mueve. Esto no es una fotografía, porque simplemente él ha tenido la habilidad,
que no es, porque esto lo pinta luego en el taller, de pintar ese momento que vio, pero la gente estaba moviéndose. ¿Se dan cuenta de la diferencia con otros impresionistas? Esta es la gran diferencia. Lo vamos a ver hasta el último cuadro que les traigo hoy, el movimiento. Es más, muchos, cuando luego viene el futurismo, vienen distintos movimientos ya en el siglo XX, tienen al padre, como padre del movimiento, a Goldini. Pero fíjense que él lo mete de una manera muy especial. Y esta joven, sentada, tomando un poco la siesta, el sol, ha dejado la sombrilla a un lado, vemos un estudio de hojas impresionantes, un estudio de luz que viene desde atrás e impregna todo el cuadro que vemos. Me dirán, aquí no hay movimiento. ¿No hay movimiento? Fíjense. ¿Está recta la hamaca? No. ¿Cómo tiene colocadas las piernas la modelo? Están fuera. Hagan la prueba. Échense en una hamaca, saquen una pierna fuera, estiren un brazo hacia atrás. Hay un ligero movimiento. O puede haberlo. Y además, este cuadro, si uno se mete en él, casi nos da la sensación de que hay una ligera brisa, de que se oyen un poco las hojas que se mueven, e incluso algún pájaro que canta al fondo. Porque es un cuadro que te hace meterte incluso detrás de la modelo, meterte en todo ese revuelto de hojas y de árboles. ¿Qué me dicen de este estudio de luz? Piazza Pigalle. La Plaza Pigalle, una plaza muy importante, hoy un poco conflictiva en París, y nos ha colocado aquí unos caballos soberbios. Es el cambio de caballería, es decir, la diligencia, es la forma de viajar, cambian los caballos y están en reposo. Pero fíjense en el suelo. ¿Qué nos está pintando Goldini? Nos está diciendo que detrás de él hay un edificio más alto y otro más bajo. Y gracias a ese edificio bajo ha entrado la luz en la plaza y ha pintado él lo que está viendo. Y me dirán, ¿están quietos? ¿Quién dice que están quietos? Vamos a ver. Ahí la gente está subiendo. Este caballo, aunque el que cuida a los caballos, fíjense, este caballo está girando lentamente a la derecha. Posiblemente este caballo, aunque tienen esa postura para descansar los caballos, pero da la sensación como que se acaba de mover, pero no hay movimiento. Miren a la señora que corre con su hijo y el mandil cómo se mueve. Eso solo se mueve si se va muy deprisa. Hay movimiento en la plaza de Pigalle. Y fíjense la maravilla, cómo nos ha pintado las venas de los caballos, las sombras, esas grandes manchas blancas. La luz es un gran pintor. Y otra más, de esta primera etapa, pintada a la manera francesa. Todos estos cuadros que les acabo de poner fueron muy valorados, y especialmente este tuvo unas críticas fabulosas dentro del mundo de los impresionistas. Fíjense que nos recuerda mucho también, quizá más a Renoir, o en algún momento a Monet también, un cuadro totalmente impresionista, las lavanderas. Fíjense que solo son manchas de color, pero hábilmente colocadas. Las lavanderas están lavando, están moviendo las manos. Pero por si acaso, esta que ha acabado ha cogido el latillo con la ropa limpia y se va. En los cuadros de Goldini siempre hay movimiento. Bien, terminaríamos esta primera etapa en la que influyen mucho sus amigos impresionistas. Les dije antes que le iba a decir algo que había dicho Goldini. Goldini dijo que no le gustaba el mundo impresionista, el mundo bohemio, que él vivía de su trabajo. Y era una forma de dignificar su trabajo, vivir solo de él.
Por lo tanto, nos está diciendo que, aunque en esta primera etapa ha pintado influenciado por sus amigos, él va a buscar su forma de pintar y la va a encontrar enseguida. Así que les he traído aquí un contraste de cuadros de unos artistas españoles. ¿Por qué motivo? Pues sencillamente porque tienen el mismo marchante de cuadros. Zuloaga, Ramón Casas, Fortuny, Pizarro, Degas, Sible, tienen al marchante Goupil. Piensen que en París hay un marchante que organiza exposiciones para todos estos artistas, que intenta vender los cuadros de estos artistas. Por lo tanto, ellos se relacionan. Y ese nexo, ese punto de unión entre estos artistas es el marchante Goupil. Los cuadros de Boldini, en una primera etapa, son pequeños, bastante pequeños. Fíjense, de nuevo, la plaza de Clichy. Aquí simplemente les voy a hacer notar esas influencias de un pintor a otro, sin detenernos mucho. Plaza de Clichy, en París, fíjense que de nuevo Boldini nos está pintando todo igual, ¿no? Personas que cruzan, que van a un lado, que van a otro, nos pintan muchos perros. Pero yo quiero que se fijen en el cielo, en las nubes, la forma de pintar las nubes, y en el medio, cómo ha dejado como una bóveda azul, ha cargado las nubes más a la izquierda. Pues esto lo vamos a ver en Fortuny. Fortuny queda muy influenciado por la pintura de Boldini. Este tipo de nubes son de Boldini. A su aire, claro, al estilo de Fortuny, pero influenciado. En este caso, el peso de nubes está a la derecha y hay un cierto movimiento. La orilla, las olas del mar se mueven. No puede haber una instantánea donde el mar, una pintura donde las olas se queden quietas. Hay algún niño que puede correr, puede saltar, aunque vemos aquí dos jóvenes leyendo y alguien más atrás. Bien, otra de Fortuny. Un interior, están escogiendo una modelo, la lección de modelo se titula. Como ven, es un interior muy rococó, muy recargado, pero hay similitudes con lo que vamos a ver luego en Boldini. Fíjense que utiliza mucho color, colores brillantes, colores muy suaves, esos rosas. El rosa va a ser un color que Boldini va a utilizar mucho. Verdes, bueno, Fortuny aquí absolutamente todo. Están eligiendo una modelo. ¿Y la modelo qué hace? ¿Se queda quieta o se está moviendo? Posiblemente en Fortuny, cuando ha pintado eso, estaría quieta para que vieran los que están eligiendo qué postura puede quedar bien respecto a sombras, etc. Por eso está quieta, no está moviéndose, porque si no, no pueden observar qué características, qué pliegues o qué formas puede provocar esa modelo. Mientras que este cuadro es de Boldini. Y me dirán, ¿hay movimiento? Vamos a verlo. Como ven, se parece mucho en esa riqueza de colores, en ese barroquismo también, aunque sea un salón italiano, pero está lleno de... Pero fíjense, hay una joven medio tirada a un lado, con las piernas al otro, está acercándole un brazo a su compañera que está tocando la lira. La que toca la lira teóricamente está tocando, está moviendo los dedos, pero mira al otro lado. Es cierto que me dirán, pero bueno, es una pintura, están quietas. Sí, pero hay movimiento. Quiero que capten esa diferencia con respecto a otros pintores. Como ven, bueno, el parqué y todo es envidiable, ¿no? Cómo ha pintado esas luces, cómo... Fíjense, este sillón tiene toda la gama de colores para hacernos ver que está llegando a él la luz.
y el vestido de la joven llega, resplandece hasta casi la mitad de la habitación. El manto rojo. Recuerdan que Manet, que también va a conocer sobre todo mucha obra de Manet le entusiasmaba el mundo español y también el mundo de Oriente, de Japón. Bueno, pues Manet va a utilizar muchas veces también esas mantillas, o mantones de Manila, mantillas que recuerdan al mundo español. Y aquí nos pinta de nuevo a Werther con un mantón precioso. Fíjense que hay cierto movimiento en la postura. No está quieta tampoco Werther. Mira de forma muy, muy cálida, no directamente al pintor, pero fíjense, Raimundo de Madrazo, muy similar. Raimundo de Madrazo también le llevaba el marchante Rupil, por eso hay relación entre ellos. Fíjense la diferencia. Es una luz más fría, una luz blanca. La modelo está mirando hacia abajo y hacia la derecha, pero está quieta. Werther no está quieta. Ha movido una mano, se ha cogido el mantón y hace como un giro. Es la diferencia. Pero ven que hay similitudes entre pintores. Les traigo otra. Aunque dentro de otro momento. Les voy a ir comparando de nuevo algún pintor español, pero dentro de como pintor de la vida moderna. Recuerdan que dijimos que Ramón Casas era el representante, ¿no?, de esa modernidad y sobre todo del mundo moderno, de esa Barcelona y luego de París. Bien, conversación en el café. Dos jóvenes, que están sentadas. ¿Recuerdan el otro día cómo Kellogg nos volvía loco con el punto de fuga, con sus perspectivas? Y no sabíamos dónde mirar. Este cuadro lo miramos y ¿dónde vamos? Miramos a las dos jóvenes. Y es cierto que nos abre ahí una calle, pero apenas nuestra mirada va a la izquierda de la calle, porque ese no es su cometido. Goldini no quiere que miremos la calle, quiere que miremos a las jóvenes. Están tomando café, fíjense las posturas de las dos, siempre hay una torsión. La otra compañera además se agacha, se gira, le va a decirle algo más cerca a su amiga, pero al mismo tiempo miran hacia otro lado. Eso es movimiento, eso es Goldini. Estaría dentro de este aire modernista, de este estilo de pintura. Ya no es impresionismo, a pesar de que están al aire, están en una terraza. ¿Recuerdan cuando vimos Ramón Casas y yo les coloqué, hablamos de Plener, a pleno aire, esa joven, y decíamos que era el símbolo de la modernidad, una mujer sola tomando algo, dos jóvenes solas en el exterior? Esa es la modernidad. Esto es lo que están pintando todos los pintores, pero claro, de distinta manera. Divina en azul. Ya sé que esto no rompe los esquemas, en una pintura que luego veremos al final, más de este estilo. Esto lo pinta Goldini y esta la pinta Ramón Casas, la parisina. Son dos estilos distintos, claro que son dos estilos distintos, pero en ambos hay esa influencia de los pintores fauvistas, la importancia de Gauguin, de Matisse, donde el color es fundamental. Divina en azul podía ser mujer en azul, la parisienne podía ser también mujer en azul. ¿Hay un movimiento en Divina en azul? Pues parece que sí, ¿no? Está como extrañada, estirando los brazos. ¿En la parisienne el movimiento? No. Fíjense, el brazo de atrás que nos ha pintado Ramón Casas se funde en el sillón y en el cojín, desaparece. No nos da movimiento y está mirando hacia un lado, hacia abajo, pensativa. Por lo tanto, no se mueve porque está pensando.
Mientras que Divina en azul nos está escrutando, nos está mirando indirectamente. Y al mismo tiempo está moviendo las manos una a cada lado. Otro retrato, posiblemente de Verge, un cuadro bellísimo. Hay un movimiento, ha girado la cabeza. Pero es que no solo ha girado la cabeza, mira hacia un lado, mira hacia el otro, pero fíjense el pelo. Esos zarcillos del pelo se han movido y se están moviendo. ¿Recuerdan cuando Ramón Casas, en el cuadro, el tándem, en la bicicleta con su amigo Romeu, que decíamos que las llantas no tenían radios, que era muy japonés, pero tenían rayitas implicadas, señalándonos que estaba girando? Ahí lo vemos, porque eso no es pelo, esas son dos líneas que nos están diciendo que el pelo se ha movido o se está moviendo. Luego nos ha colocado una especie de mantón o mantilla blanca impresionante y siempre con flores. Boldini es muy respetuoso con las mujeres, pintará desnudos, pero desnudos bellísimos también. Fíjese qué bonito. Bien, Ramón Rivera, otro pintor modernista poco conocido. Incluso a veces hay cuadros que se han confundido si eran de él o de Ramón Casas, porque también se llama Ramón. Bueno, este Ramón Rivera, fíjense, está joven, tiene un foco de luz por este lado y un foco de luz por delante, pero está quieta. Parece que la están fotografiando. También llena de luz, como ven, es un pintor buenísimo, nacido en Barcelona también, pero fíjense, aquí hay movimiento, aquí no. Ramón Rivera también tendrá relación con Boldini. Deja a Verte, además de ser modelo, también estuvieron enamorados y se enamora perdidamente de la condesa Gabriele de Raspi. La pintará muchísimas veces. Incluso este cuadro, que lo he cortado porque se la ve entera, sentada, fue muy valorado también en una de las exposiciones, porque Boldini era muy valorado. Pero ya nos va a decir algo. A partir de ahora, fíjense, la mujer va a retratar sobre todo mujeres, pero también retrataba a todo el mundo que quería o se lo pedía. Piensen en el color. Va a relacionar la personalidad de la pintada con un color. ¿Y eso cómo lo sabe? A partir de ahora, él cada vez que retrata a alguien va a hacerle preguntas íntimas, personales. No quiere decir que se enamore de esas personas, quiere conocerlas. Y a través de ese conocimiento lo plasmará en el color y en la forma de representarlas. Un día, Degas le dice a Boldini: ¿por qué no pintas a Toulouse-Lautrec? Píntalo. Y, claro, Toulouse-Lautrec, recuerdan que era bajito, que tenía problemas en las piernas. Boldini también es bajito, un poquito menos que Toulouse-Lautrec, pero también muy bajito. Y Boldini lo pinta, al pastel, en un papel, y hace este retrato. Irónicamente, porque Toulouse-Lautrec, recuerdan que su madre era de la nobleza, era un hombre, Toulouse-Lautrec, muy culto, y pintaba como hemos visto ya cuando hablamos de él, pero le pinta con ese refinamiento, con un poco, no sé qué palabra decirle, un poco exagerada, ¿no? Ese refinamiento, pero sin crítica, Era un hombre especial, Toulouse-Lautrec. Las manos se le ven muy raras, como si fueran se estaba quitando los guantes. Miren, le ha pintado quitándose los guantes. Ya les he dicho que Toulouse-Lautrec era muy especial, tenía pues gestos muy dandis, un poco, y por eso la ha cogido en un momento de quitarse los guantes, pero exagerado, claro, exagerado. Bien,
le gusta mucho la pintura. Boldini se mueve, va al teatro, a la ópera, será amigo de grandes compositores, directores. Cuando viene Emanuel Muzio, porque hay muchos artistas, muchos compositores y músicos italianos que se mueven por Europa. Boldini también va a viajar, no tanto como viajó Ramón Casas, pero va a viajar a Estados Unidos y también por Europa. Aquí vemos al director Emanuel Muzio y también a su gran amigo Giuseppe Verdi. Le hace este retrato y se lo regala a Verdi. Pero cuando se lo regala, se da cuenta que ha hecho un retrato muy académico. No le gusta. Así que fue corriendo, cogió un papel, cogió pinturas al pastel y en 5 horas pintó a Verdi. Y dijo, este sí es Verdi. Verdi y él eran amigos incluso. Pues en la Scala de Milán, cuando estrenó Otello, pues le invitó a Boldini. Es decir, que él se relacionaba con la alta burguesía y con la aristocracia italiana y parisina, francesa. Bien, aquí tenemos, por lo tanto, dentro de ese ámbito, pues pintando la música. Pero se dan cuenta que siempre se están moviendo. El pianista está tocando, la cantante Catherine Lapousse está moviendo el abanico, ¿no? Se supone que está cantando. Y ya vamos descubriendo el estilo personal de Boldini. Ese estilo personal de Boldini lo vamos a ver en los 2 momentos importantísimos que nos quedan. Uno de ellos lo he titulado El espíritu de una época. Tienen que pensar que Boldini, igual que todos estos días, cuando hemos hablado de Ramón Casas o de Kellogg, están dentro de un ámbito, de una sociedad, se mueven por París y por otras ciudades, pero todo influye. Y en este caso Boldini se va a relacionar de una manera muy sensata con ese mundo. No va a caer como Toulouse-Lautrec o como Van Gogh, ¿recuerdan? Él va a estar en ese ámbito de clase social bien, pero además sabiendo lo que hace. Es un hombre con bastante lucidez. Y en este autorretrato yo creo que refleja esa seguridad que todos los autorretratos de él nos va a dar. Fíjese que en un lado casi nos ha dejado solo unas manchas de color, incluso ha dejado las chorretas adrede, y al otro lado pues lo vemos que ha continuado posiblemente con pintura al pastel. Es decir, ha dado una mancha primero y luego ha terminado con esas pinturas. Fíjense que es una mirada como la que veíamos antes, que nos escruta a nosotros. Nos quiere conocernos, nos quiere mirar a los ojos directamente. Y empieza esa etapa llena de movimientos. Recuerden que Boldini sus mejores cuadros van a estar desde finales del 19 hasta 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Hasta entonces Boldini es el rey del retrato en París. Un competidor suyo será Zuloaga. Zuloaga tenía una gran lista para retratos, muchas mujeres querían que le retratara a Zuloaga, pero Boldini era el campeón. Porque tenía una manera especial de representarlas. Porque es lo que les decía antes, va a buscar el alma de cada retratada, o de el hombre retratado, que también hace sus retratos. Y fíjense, en este cuadro solo nos ha pintado el rostro. Parece que la mujer está dando vueltas como un torbellino. Pero fíjense qué pinceladas y qué rostro tan bello. Vamos a acercarnos un poquito. Fíjense que
son pinceladas muy sutiles, el resto apenas tiene color. Va a utilizar normalmente pinceladas muy largas. Quizá porque también, a pesar de eso, como él era pequeño, prefería realizarlas de una sola vez. Pero también nos pinta este torso. Es una espalda prodigiosa. Vamos a analizarla. Fíjense que apenas el fondo tiene pintura. Prácticamente estamos viendo el fondo del cuadro, pero ¿cómo ha pintado esa cabeza? Fíjense qué cabeza, qué belleza. Solo nos ha colocado una línea para indicarnos las pestañas, pero nos da la sensación de un rostro dulce y joven. Fíjense cómo juega con esos rosas muy aguados, azules. Ha recogido con unos lazos de terciopelo y unas pinzas el pelo. Es una preciosidad. Es un pintor muy rápido. También le gusta pintar rápido, claro, porque para eso representa el movimiento. Por lo tanto, fíjense qué belleza, qué torso. La oreja solo son 2 rayas rojas y una raya oscura para señalarnos por detrás, ¿no? En la sombra que hace la oreja. Fíjense las posturas. Estas posturas, vamos a decir dentro de un momento algo importante de esas posturas. Ahí lo tienen, es muy bajito, es una fotografía. En un momento dado, tiene una conversación con un pintor sueco, también muy importante, Anders Thom, y le dice que pinte cuadros más grandes. Estás pintando cuadros muy pequeños. ¿Por qué no pintas cuadros más grandes? Así que, dice, de tamaño natural. Dice, es lo que se lleva ahora. Entonces, Boldini fue a su estudio, por supuesto, su caballete lo baja, y además, de forma muy inteligente, lo vuelca hacia él. Con lo cual, la parte de arriba le queda más cerca. Pero fíjense lo que se tiene que estirar el pobre para llegar al cuadro. A partir de ahora va a hacer cuadros muy grandes, muy largos, casi de tamaño natural, representando casi a las jóvenes que vamos a ver, o a los retratados, y siempre destacando la verticalidad. En uno de sus viajes a Estados Unidos, al final, en torno a 1897, va a Nueva York y era amigo también de ese pintor, Whistler. Whistler es un pintor simbolista, impresionista, muy valorado en Estados Unidos, y le dice que le haga un retrato. Entonces le retrata. También era una persona muy irónica, con un fino humor, y aquí pues un poco le retrata como Mefistófeles, ¿no? Como un hombre de esa comedia griega. Aquí le vemos en un sello en Estados Unidos, es decir, es un pintor cotizado y valorado en Estados Unidos. Pero fíjense con qué gracia le pinta esas manos. Tenía manos muy largas y él las exagera, además. Se pinta, a veces, en este cuadro parece que es él con la condesa Graciela, y van hacia el bosque de Boulogne, ¿no? Muy elegantes, posiblemente iban al teatro o venían del teatro, o lo que fuera, o a algún recital de música. Pero fíjense, aquí ya nos va a dar el toque de lo que va a empezar a pintar a partir de ahora. Las figuras nos las estiliza muchísimo. Las pinceladas las va a hacer muy largas. Fíjense que el bosque prácticamente nos ha trazado varias líneas simulando un poco algún tronco y poco más de los árboles, porque a él lo que le interesa sobre todo a partir de ahora son los retratos. Él disfruta retratando, porque disfruta retratando
la personalidad del retratado. Así que en esta etapa hay un italiano bastante importante, millonario, que le dice que retrate a su esposa, a Donna Franca. Era un matrimonio milanés y la retrata así, con un vestido negro, bueno, con ese movimiento que vamos a ir viendo todos. El marido le dice que no le gusta este retrato, que le ha hecho un escote exagerado y que, bueno, pues esperaba otra cosa del retrato. Además, que ese collar tan largo, bueno, era la moda, recuerden, en torno a 1900, esa época, el charleston, sobre todo los collares de perlas se llevaban muy largos. Entonces, cuando lo estaba pintando, le dijo Boldini que por qué quería llevar el collar tan largo. Dice, tiene 365 perlas, cada una de las lágrimas que me ha hecho echar mi marido, porque el marido debía de ser bastante infiel y bastante, como buen italiano, pero además exagerado. Por lo tanto, Donna Franca quiso representarse así y además ella, por supuesto, aceptó el retrato, le pareció espectacular. Fuego de artificio, así lo tituló. ¿Y qué está haciendo? Bueno, antes yo creo que sí veíamos ese movimiento del propio collar. Recuerdan que estaba como que se estaba moviendo. Y fuego de artificio, si nos acercamos a ella, el rostro parece muy tranquilo, pero fíjense el vestido. El vestido ha explosionado como un fuego artificial. El movimiento está en cómo representa el vestido. ¿Se dan cuenta? Una mujer muy dulce, fíjense, una leve sonrisa. Y esas pinceladas largas que se funden en el fondo. En este caso ha hecho una especie de campana abajo con rojizos para que ella destaque. Posiblemente es una persona muy modesta, muy sencilla de carácter, y entonces él lo que hace es al revés, explosionarle al exterior. Y nos surge la marquesa de Casati, una mujer rompedora. Una mujer italiana, se había casado con el marqués Casati. En torno a 1900 se casaron, al año siguiente tuvieron un hijo, pero también, había desavenencias entre ellos, y Madame Casati pidió la separación de ese matrimonio. Se divorció, fue el primer divorcio italiano, en torno antes de 1913, entre el 13 y el 14 se divorció. Por lo tanto, fue un icono de mujer en el mundo italiano. Es cierto que era muy extravagante, muy especial, tendrá un romance muy fuerte también con Boldini. No quiere decir que todas a las que pinta se enamoren, pero de algunas sí. Especialmente Casati, porque tenía una personalidad arrolladora. Ella solía llevar unas panteras de paseos. Ahí vemos cómo está representado. No sé si aquí son las panteras o son perros. No, estos son perros. Son perros. Pero paseaba con sus leopardos. Eran leopardos. Estos son perros, sí. Pero fíjense qué movimiento, la mirada. Los perros no se pueden estar quietos, se pueden imaginar. Marquesa, de nuevo, Luisa Casati. Nos la ha representado como llena de plumas de pavo real, pero fíjense qué movimiento, parece que va en bici corriendo, doblada. Fíjense las piernas, se han unido
al resto de pinceladas, fíjense, las manos, y todo con pinceladas y muchas líneas. Este estilo de pinceladas se ha llamado squeezy, que significa remolinos, es decir, pinceladas no al estilo Van Gogh, esas eran nerviosas. Estos son remolinos, una pincelada que arrastra a otra, y como ven, se van dando cuenta que cada mujer domina un color, no las pinta de 8 colores. Les traigo un detalle del rostro de Casati en otro cuadro. Era una mujer muy extravagante, como les he dicho, pero también encantadora. Y por supuesto, pidió a Zuloaga que le pintara. Y Zuloaga la pintó, pero la pintó como ella quiso. Y ella quería a lo goyesco, a lo español. Así que Zuloaga la pinta. Fíjense, aquí tenemos el Moulin Rouge de fondo, y a este lado nos recuerda un poco un pueblo de Segovia, posiblemente, porque Zuloaga amaba a Segovia. Y nos la representa de forma muy estilizada, al estilo del Greco, y llena de color. ¿Por qué digo según la duquesa de Alba? Porque la duquesa de Alba que había pintado Zuloaga era esta, en aquel momento. Era la madre de la que luego conocemos nosotros, duquesa de Alba. Pues ahí la tienen, que tiene el fondo, como ven, el fondo y los cielos nos recuerdan a Goya y al Greco, y también la verticalidad. Incluso los zapatos, la forma de colocar los pies, si se dan cuenta, ese tipo de zapato es muy similar. Pero si nos acercamos, miren, le han colocado un abanico con la maja desnuda de Goya. Y, como era Zuloaga, que llenaba las pinceladas de pintura, la pueden ver ahí. Está una y otra vez, Zuloaga pintaba y pintaba para remarcar cada pintura. Bien. En casa, la marquesa de Casati tenía una casa en Venecia donde invitaba a mucha gente, y aquí les traigo a él subido en un pedestal, como ven, porque tenía buen humor. Contivi no le importaba, sabía que era bajito, por lo tanto, para hacerse la fotografía con sus amigos, la marquesa de Casati y otro amigo, como ves, más extravagante que ella, pues se colocó sobre un pedestal. Bien, sigue pintando, vienen mujeres de todos los lugares para que Goldini las pinte. Aquí les tengo una mujer también muy sencilla, Gabriele Rejane, y como ven, pues la sienta de forma también muy modesta, con las manos agarrándose. Es decir, destaca como era la personalidad de cada retratada en su retrato. Pero fíjense luego alrededor, esas pinceladas de remolino, esos juegos de colores, bellísima, sentada sobre unos almohadones y con cierto movimiento. Si no lo tiene ella, lo tienen las pinceladas de alrededor, como ven. O Lina Bilitis con 2 pequineses, aquí también nos está insinuando, nos juega con un aspa, si se dan cuenta, y también hay un cierto movimiento en las manos, en las piernas, en los perros, que sobre todo el de abajo no se queda quieto. Y el fondo lleno de trazos de remolino. Pero Clotilde también es pintada de esta manera, por Sorolla. Fíjense, muy similar, ya que tienen el tono verde, pues le he puesto a Clotilde pintada por Sorolla. Sorolla aquí, a Clotilde está tranquila, pero la fuente, fíjense en las pinceladas que nos ha colocado Sorolla, nos da la sensación de que la fuente está cayendo el agua y se crean esas ondas. Es decir, hay un interés también por mostrar el movimiento en distintos artistas. Y entramos en nuestro último momento.
el momento más enigmático, más mágico, más sublime y también el más criticado luego, porque, claro, decía que Bordini representaba siempre la felicidad. Es que es verdad, aquellos años que se decía, ¿no?, los años 20, antes de la guerra civil, o de la guerra mundial, hasta 1914, la sociedad, aunque había de todo, era bastante feliz, por lo menos en la sociedad que él se movía. Y fíjense un ramo de flores. ¿Tiene movimiento un ramo de flores? ¿Lo ven normal ese ramo de flores? ¿No? Se está moviendo con las manos. Es un ramo de flores distinto, porque las pinceladas y las uñas largas es como si fuera a cogerlo y se le escapara. Por lo tanto, se está moviendo el ramo de flores. Vámonos a la ver un poco. Ahí tienen un retrato, sigue teniendo mucha seguridad en sí mismo. Este retrato está en el Palacio Pitti. Y para que vean que pinta familias, pero fíjense cómo la ha pintado. 4 hijos, con una cuidadora que está cogiendo a la bebé por aquí. El pájaro encima, un papagayo que también se va a quedar quieto. ¿Se dan cuenta qué movimiento hay en esta familia? Es decir, eso le encanta plasmar el movimiento, porque está plasmando la felicidad de unos niños con su madre, que están jugando, que intentan que se queden quietos, pero no se van a quedar. Consuelo Vanderbilt, importante de la familia americana, de los Vanderbilt americanos, con su hijo. Una mujer que se casará luego con un inglés, tendrá un título, pero al final también se anulará ese matrimonio por circunstancias. Bien, pues fíjense qué belleza. Y dirían, aquí no parece que hay movimiento. Imagínense una línea que empieza por el rostro de Consuelo, se mueve, va al niño, vuelve a bajar hasta las manos y nos falta otra mano, está cortado, hay más cuadro. Está pintando un cisne. Desgraciadamente el cuadro entero no lo he podido traer porque no tenía buena calidad. Está pintando un cisne, el cuello de un cisne. Y un cisne suele estar pocas veces quieto con el cuello. Bueno, como ven, ha impactado la luz en donde le interesa, en esa línea que les he señalado del cuello de cisne. El rostro de los dos y las manos. Otra, princesa polaca, Radziwiłł. Venían de todas partes o llamaban a Bordini que fuera a pintarlas. Fíjense que cada una la pinta según su personalidad. O Madame Juliette de rojo. Una persona también muy excepcional. Fíjense que son todo manchas, bueno, la ropa son líneas, manchas de color. Fíjense qué vestido. Fíjense qué manos largas. O María Olivia de Santiago Concha de Valdés, 10ª marquesa de Casaconcha de Chile. ¿Sabían que las mujeres de la alta sociedad chilena hacían viajes hasta París para que las pintara Bordini? Pues pintó a muchas. Porque era tan excepcional su fama que venían para que les pintara, porque las dejaba muy bien. Estaban muy contentos. Fíjense, esos blancos que dan la sensación de rasos, de un vestido lleno de raso. Fíjense qué belleza. O una señora muy distinguida, inglesa, Missy Howard Johnston, fíjense, la ha pintado como si la pintara desde abajo. El sombrero se lo ha dejado abajo, que esto es una especie de sombrero, que a las inglesas les gusta mucho. O Madame Eugène Doyen, fíjense qué belleza, aquí toda plateada. ¿Se dan cuenta que cada mujer es un color? Fíjense, qué pinceladas, qué belleza. Y luego le ha colocado esa orquídea para destacar a juego con sus mejillas. Una belleza. Y
Rita da Costa, otra chilena. Fíjense, cada una a su estilo, cada una con su personalidad. Fíjense los remolinos, los zapatos tan bellos. Todo a juego. Aquí dominaría el beige, ¿no? El color dorado. El dorado y el beige. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Marta de Florian. Aquí empieza un enigma. ¿Qué pasa? ¿Qué enigma es? Marta de Florian era una bailarina que tuvo bastante éxito, que posiblemente, bueno, la pintó. Este es un cuadro, una fotografía, perdón. Posiblemente la pintó Goldini, posiblemente, no sabemos. Sí sabemos. Madame Florian es pintada muchas veces, se convierte en su musa, se convierte en su modelo favorita y la pinta con una belleza impresionante. Fíjense, lleno de movimiento, porque está andando. Madame Florian está andando con su capelina de piel, posiblemente. Fíjense qué belleza. O esta otra. Bueno, es un detalle. Fíjense el vestido, no son más que manchas de color. ¿Quién es Madame Florian? Recuerden este cuadro. Voy a resumir mucho porque veo que se está acercando la hora. Esta es Madame Florian. Una pequeña historia. 2010, hace casi 14 años. De repente, un piso deja de pagar una renta, un apartamento en París, en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad. De repente dejan de pagar un apartamento. En el sur de Francia ha muerto una señora mayor que tiene 91 años y que tiene el apellido Florian, pero es la nieta de Madame Florian. La nieta murió, creo que en torno a 1966 o por ahí. Ya no me doy cuenta ahora. Bueno, le quitamos a 2010. No, perdón, murió ella. La nieta murió en 2010. Entonces, dejan de pagar ese apartamento. ¿Y qué hace cuando no se paga un apartamento? Enseguida va a la administración y dice, ¿por qué este apartamento ya no se paga? Pues hay que abrirlo y bueno, pues que quede para el Estado o lo que sea. En 2010 había muerto la nieta de Madame Florian y deja de pagar. La historia es que Madame Florian era bailarina. En 1942, con la Segunda Guerra Mundial, se marcha al sur de Francia, pero sigue pagando su apartamento. Y luego se ve que lo paga. Tuvo 2 hijos con padres desconocidos, a los 2 los llamó Henry, el primero murió y el segundo, perdón, es el que murió en 1966, su hijo Henry, pero quedó su nieta. Su nieta muere en 2010 y en 2010 van los servicios del Ayuntamiento de París, tiran la puerta de ese apartamento y se encuentran esto. Se encuentran un apartamento lleno de polvo, lleno de cosas espectaculares, un apartamento cerrado desde 1942. Se empieza a investigar, hay grandes espejos. Es este cuadro, que es este, que les he puesto, está aquí, justo enfrente de este espejo. Pero está lleno de polvo, no se ve nada. Como ven, hay muebles muy bonitos, muy ricos. Hay un tocador bellísimo con peines y cepillos plateados por arriba, lleno de polvo todo y muchos libros. Bien, al final
Se investiga, se descubre, se analiza y se encuentran cartas de amor entre Boldini y Marta de Florian, y que le había pintado un cuadro, porque no sabían si era de Boldini, no lo sabían. A través de esas cartas descubrieron que Boldini le pintó, fue su amante y además ella fue su modelo. Bien, pues esta historia de 2010 es la que ha hecho revalorizar la obra de Boldini. ¿Recuerdan el otro día que les dije que la venta de los cuadros de Kellegott por sus herederos fue los que volvieron a dar interés a Kellegott, que posiblemente hubiera sido uno de los mejores impresionistas? Pero como fue coleccionista y mecenas, pues quedó un poco aparcado. Pues igual Boldini se había olvidado, se le había criticado que había pintado pues la felicidad de la época, ¿no? Y gracias a esto se revaloró otra vez su obra. Este cuadro además fue que posiblemente estaba datado en $300.000, se vendió por más de $2.100.000. Por lo tanto, la obra de Boldini empezó a revalorizarse. Fíjense los detalles. Y simplemente, para acabar, esta mujer, venida también de Chile, Emiliana Concha de Osa, era una chica muy sencilla, que vino para aprender a pintar, pero al final se enamoraron, la pintó muchísimas veces, fíjense, esto es como un caramelo, la pintará de formas bellísimas, y con este cuadro de ella recibió la medalla de oro, el máximo galardón de aquel momento en París. Él, a lo largo de su vida, va a ir perdiendo la vista, y además después de las guerras mundiales va a quedar muy defraudado, sobre todo de la Primera Guerra Mundial. Va a morir con algo más de 88 años aproximadamente. Fíjense qué belleza, otra joven, otra princesa, Marta Vivesco, con unos detalles también impresionantes. Y quiero acabar con Cleo de Merode. Era una bailarina excepcional, media Europa y medio mundo, hasta el Marajá de la India se enamoró de ella, le presionó con unos diamantes increíbles, pero esta era una bailarina, no se vendía, no era prostituta, era bailarina. Solo se enamoró 2 veces, puso de moda ese peinado que se decía a la Merode o Cleo, al estilo, pero normalmente se decía al estilo Merode. Bueno, pues nos la pinta así. Era una mujer fascinante, con una personalidad increíble, dominaba todos los ambientes y nos la impacta como ejemplo de la modernidad, de aquel momento, de la personalidad de la mujer, de la independencia, porque nunca se casó, siempre quiso bailar, ir a donde ella quería, viajaba, y la pinta con esos trazos majestuosos. Otra vez una fotografía para que vean que la pinta igual. Un cuadro bellísimo que cierra esta etapa de un pintor fascinante que pintó un momento, la Belle Époque, el cambio de siglo, pero que sobre todo, como han visto, era un gran pintor, no solo empezando desde ese momento impresionista, sino terminando con sus bellas modelos. Espero que hayan disfrutado con estos cuadros.